las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 4 de julio y el día viene mirando a Reino Unido. Abren ya los colegios electorales en el Reino Unido. A esta hora, a las 8 de la mañana, hora española, 46 millones de británicos van a votar y todo parece indicar que los laboristas barrerán a los Tories, que según las encuestas podrían registrar el peor resultado de la historia. Anoche concluyó la jornada electoral. Allí sí que no hay jornada de reflexión y el líder de los laboristas, seguramente el próximo primer ministro, pedía el voto para el cambio y para reconstruir el poder y la economía. Factores como la inmigración, la pobreza y sobre todo el sistema sanitario se mezclan en este radical cambio con la situación económica en el Reino Unido tocada. Desde el Brexit a la pandemia, el efecto ha sido devastador en el país frente a la recuperación experimentada por otros miembros de su entorno, inflación incluida. Ojo, hay que tener cuidado, lo que ha mermado de forma radical el poder adquisitivo de los británicos. La incertidumbre es lo que menos gusta a los inversores, que han visto una recuperación del 6% en lo que llevamos de año en el FT100 de Londres. De momento, la gran pregunta que se plantean es si tendrá mayoría absoluta y si de conseguirla, cómo se implementarían algunas políticas prometidas. Entre ellas, políticas relacionadas con las infraestructuras que los laboristas quieren mejorar a base de grandes inversiones. De ahí que las cotizadas españolas como Ferrovial, FCC o SACIR tengan mucho que decir junto con el gran gigante global en infraestructuras, ACS. La tradicional elevación del gasto laborista juega aquí un papel primordial en la inversión en carreteras, en conexiones a la red eléctrica, laboratorios, líneas ferroviarias, almacenes. Para el sector bancario, la intención del líder laborista, Steimer, es construir 1,5 millones de viviendas en los próximos 5 años y eso podría beneficiar a Santander y también a la filial británica del Sabadell. Los mercados están mirando a Reino Unido y van a buscar pistas en las actas de la FED para ver cuándo Powell bajará tipos y pondrán el foco además en la visión que las gestoras, bancas privadas, tienen del segundo tramo del año. Ayer Crean presentaba su visión de mercado. Ve oportunidades en las bolsas europeas, especialmente en Francia. Señalan que el castigo sufrido por el adelanto electoral ha sido excesivo y ha dejado algunas valoraciones a punto de caramelo. Entre ellas Airbus, Renault y Société Générale. Recuerda además que los ingresos de muchas cotizadas galas proceden de fuera del país, así que ahí están las bolsas, mirando a la siguiente cita electoral. Y ojo, un aniversario, GoWex. Su caída ocurrió hace 10 años. La empresa llegó a valer 1.800 millones de euros. Fue la firma de análisis Gotham City la que provocó su caída. Publicó entonces un informe sobre la que era la estrella emergente del parque español. La acusó de ser una simple fachada sin actividad. La empresa se volatilizó. No se registraron ni activos ni negocios disponibles para la venta y para compensar, por lo tanto, a los acreedores. Genaro García, su presidente, admitió el fraude y 10 años después sigue sin noticias del juicio. Y todo esto lo salpiquemos con dos cositas. Uno, el manifiesto de las pymes, que estallan contra lo que llaman política persecutoria del gobierno. El presidente de Cepyme reclama mayor libertad de empresa, esa libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la Constitución, y exige respeto a la dignidad empresarial. Y cuidado con el tema del alquiler. El Ministerio de Vivienda va a limitar los alquileres por temporada y va a permitir a las comunidades de vecinos prohibir los pisos turísticos. Quiere acotar el uso de este tipo de arrendamientos por el efecto que tienen en la subida de precios. ¿Es esta una solución acertada? Regular sí, pero en esta dirección es lo acertado. Limitar aún más la oferta es adecuado para poner tope a los precios. Ojo que algo más de 3 millones de familias tienen ingresos por el alquiler de propiedades inmobiliarias en nuestro país. La cifra es algo inferior a la del total de autónomos que trabajan en España. La comparación sirve para medir la dimensión política y dimensión económica de esos pequeños rentistas en España. Según la última encuesta o la última estadística del IAE,
IRPF, pues una de cada 5 familias con renta entre 30.000 y 60.000 euros brutos al año tiene ingresos medios de casi 800 euros al mes por alquilar propiedades inmobiliarias. Ahí estamos. Tenemos alquiler, tenemos empresa y tenemos mercados financieros con un poquito de lecciones, un muchito. Es jueves. Gracias, bienvenidos. Vamos con los titulares del día. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. La Comisión Europea anuncia este jueves los aranceles provisionales al coche eléctrico chino. Hoy se cumple el plazo establecido por Bruselas tras semanas de negociación con Pekín sin éxito. El gobierno comunitario concluye que los subsidios que reciben los fabricantes chinos supone una ventaja desleal contra sus marcas. Los gravámenes, de hasta el 38% en algunos casos, no serán efectivos hasta que, pasados 4 meses, el bloque decida imponerlos de forma definitiva. Las actas de la Reserva Federal piden paciencia con los tipos hasta que la inflación se acerque al 2%. Necesita más tiempo para que la política monetaria ejerza su efecto sobre los precios y reconocen que hay incertidumbre sobre el grado de restricción de la política actual entre sus miembros. También observan que la fortaleza de la economía podría mantener los tipos más altos durante más tiempo de lo esperado. Alberto Iturralde, de Mapfre Asset Management, apunta a una única bajada de aquí a final de año por parte del Banco Central estadounidense. Sí que distinguiría un poco la evolución entre Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos no creo que el Banco Central tenga mucha urgencia para revisar su política monetaria y, sin embargo, creemos que en la segunda mitad pues sí que habrá cierta ralentización de la economía. Que en Europa la inflación seguramente nos acerquemos a ese nivel del 2,5-2% antes de lo que planteábamos. Entonces, ahí nosotros sí que pensamos que hay cierto margen para que el Banco Central Europeo revise su política monetaria con al menos una bajada o al menos 2. El Gobierno cambiará la ley de propiedad horizontal para que los vecinos puedan vetar los pisos turísticos. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defiende establecer los mecanismos necesarios para no burlar la ley y salvaguardar los alquileres de estudiantes o trabajadores temporales. Una redacción de la ley de propiedad horizontal que ajuste y clarifique los términos en los que han de participar las comunidades de vecinos. En síntesis, se trata de empoderar a los vecinos, de garantizar la convivencia en las comunidades de vecinos y también en las ciudades, que sea determinante a la hora de aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas. CEPIME acusa al Gobierno de hostigamiento a las empresas por la subida del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral. Denuncia injerencias en la actividad empresarial. Durante su Asamblea General Ordinaria han presentado un manifiesto en el que acusan al Ejecutivo de actuar unilateralmente, ignorando el diálogo social y la negociación colectiva. Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación Empresarial de Pequeñas y Medianas Empresas. Es, además de una imposición, una medida que tendrá graves consecuencias para miles de empresas. La reducción de la jornada es solo el último ejemplo de cómo el Ejecutivo actúa de manera unilateral, sin evaluar sus medidas y perjudicando a la empresa. Dirección y sindicatos de Ford cierran un acuerdo para el ERE, el expediente de regulación de empleo, en su planta de Almusafes. Los despidos afectarán a 626 trabajadores frente a los 1.622 planteados inicialmente y contarán con una indemnización de hasta 40.000 euros. Queda pendiente negociar un ERTE rotatorio para 996 personas hasta que comience a fabricar su próximo modelo híbrido en 2027. Así lo celebraban los representantes de los trabajadores. La garantía de seguir teniendo nómina de Ford y de seguir perteneciendo a Ford a través de ERTES, nada más y nada menos que para 1.000 empleados durante 3 años, ¿no? Con el apoyo y la complicidad tanto del Gobierno de España como del Gobierno de la Generalitat. Por lo tanto, creo que aunque el tiempo es largo, dentro de 3 años todos podremos celebrar lo que está pasando hoy aquí. Miramos a los mercados. En la agenda del día hoy conoceremos la balanza de pagos del primer trimestre en la eurozona. También conoceremos en clave comunitaria los precios de producción industrial en la región para el mes de mayo. En España la principal referencia será la subasta de deuda a largo plazo del Tesoro. Hoy Wall Street cierra sus puertas con motivo de la festividad del Día de la Independencia. Los mercados operan con cautela tras las últimas subidas y sin la referencia de Wall Street. Es una jornada en la que los futuros sobre las principales plazas europeas apuntan con bastante debilidad, subiendo un 0,12% el FTSE 100 londinense, más 0,10
0,16 para el Eurostoxx 50 o el IBEX 35 completamente plano, sin registrar movimientos. Un IBEX 35 que va a partir desde los 11.056 puntos después de cerrar ayer con ganancias del 1,3%. Araceli de Frutos, asesora del fondo Alaja Inversiones, apunta a una sesión tranquila ante la falta de estímulos. En Europa también estamos muy pendientes, o el signo lo marca también mucho Estados Unidos. Con lo cual, Estados Unidos hoy cerrado, mercado tranquilo, y también muy pendientes hoy de las elecciones en Reino Unido, que se sabrá también a finales de la jornada, con lo cual una espera también tensa en ese lado, con lo cual, esperemos que la jornada sea un wait and see, ¿no? Una esperar y ver qué es lo que nos depara para finalizar la semana, pero hoy la esperamos tranquila, ¿no? Mirando a Reino Unido, que celebra unas elecciones generales que podrían cambiar el signo político 14 años después. Las encuestas apuntan a una contundente mayoría absoluta del Partido Laborista de Keir Starmer, que hablaba de caos en 14 años por parte de los Tories. El Partido Laborista obtendría más de 400 escaños frente a los 100-103 de horquilla para los Tories. El primer ministro Rishi Sunak defiende su gestión durante los últimos 2 años de mandato. De confirmarse, sería la mayor diferencia electoral entre ambas formaciones desde el año 1832. Juan Pablo Calzada, economista, cree que el probable cambio de gobierno traerá un aumento del techo de gasto. Bueno, Inglaterra está un poco perdido de la mano de Dios desde el Brexit. Pues este gobierno me parecía que estaba embridando el tema económico y que estaba consiguiendo buenos avances, pues ha calculado mal sus fuerzas o su popularidad, ha convocado elecciones y probablemente las va a perder, y de manera abultada. Por lo tanto, pues nos vamos a encontrar con que probablemente la coalición de gobierno esté más por la labor de aumentar el gasto y volver a la senda de déficit excesivo. Y terminamos aquí en casa. El Congreso debate hoy la reforma del Poder Judicial pactada por Partido Popular y Partido Socialista, con tensión y malestar en el resto de formaciones. Yolanda Díaz ha avanzado que Sumar no apoyará el nuevo texto legal que cambia la fórmula de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, un pleno que llega después de que el Tribunal Constitucional haya exonerado del delito de malversación a otro exalto cargo por el caso de los ERE de Andalucía. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Viaja con Cathay para descubrir Arabia Saudí con otra mirada. Belleza histórica y cultural, impresionantes paisajes, mercados tradicionales, la hospitalidad de sus gentes. Déjate sorprender por la majestuosidad de Arabia Saudí. Joyas de Arabia, 8 días de viaje desde 3.365 euros. Cathay descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Búscate una excusa para ver qué tienen en común Newton y Lorca, para preservar el planeta como Jane Goodall, para cambiar el arte con Duchamp. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Tengo una idea. ¿Por qué no vamos este fin de semana a ver tiburones a Atlantis? Papá, pero no me van a comer, ¿verdad? Hija, es más probable que te caiga un rayo que te ataque un tiburón. El mundo submarino está lleno de sorpresas. Aprende la realidad más allá de los mitos y vive experiencias inolvidables con tu familia en Atlantis Aquarium Madrid.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía, 8 y 15 minutos de la mañana. Me acompaña Antonio Bonet. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Te vas de vacaciones cuándo? Pues a final de mes, espero. ¿Y te quedas aquí en España o te vas fuera? No, me quedo en España. Ah, sí, bueno. Sí. Me acompaña Antonio Díaz Morales. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenas. Bien, ¿Tú bien. te quedas o te vas? Muy lejos. Ah, ¿dónde? Me voy en agosto a Australia. ¿Australia? ¿Y que se te ha perdido por allí? Mi hijo se me ha perdido, a ver si lo recupero. Vale. Está tan animado allí que tengo que ir a buscarlo. Bueno, pues nada, ya nos contarás. Y me acompaña también Jesús Reglero. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Y tú qué me cuentas? Pues yo también, yo creo que como casi todos los españoles en agosto intentaremos tomarnos algunos días de descanso y yo me quedo por aquí, por España. Sí, ¿norte o sur? Sur. Sí. Yo soy más del sur, prefiero asegurarme el tiempo. Ah, tú eres calorcito. Oye, esta semana hemos tenido bastantes datos sobre el tema del turismo. Estamos en un momento muy dulce, este va a ser el mejor verano de la historia, pero en algunos puntos de España está surgiendo lo que se llama turismofobia. En Baleares, en Canarias, también en Málaga, por el alto precio que están tomando pues algunos servicios debido a la llegada de los turistas y algunos productos, y también por el tema del alquiler turístico. Ayer justo el gobierno dijo que va a cambiar la ley de propiedad horizontal para que los vecinos puedan vetar los pisos turísticos. Quiero que escuchéis a Isabel Rodríguez. Una redacción de la ley de propiedad horizontal que ajuste y clarifique los términos en los que han de participar las comunidades de vecinos. En síntesis, se trata de empoderar a los vecinos, de garantizar la convivencia en las comunidades de vecinos y también en las ciudades, que sea determinante a la hora de aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas. Antonio, ¿qué te parece? ¿Esta va a ser la solución adecuada para que los precios del alquiler vuelvan otra vez o se relajen un poquito? Yo creo que hay dos temas. Uno puede ser este, pero hay otro que es la propia ley que hay, el problema de los ocupas, ¿no? Yo creo que el gobierno no ha hecho viviendas o no está, por supuesto, llegando ni de lejos a los objetivos que se habían planteado de viviendas sociales y entonces siempre lo que acuden es a que la gente ponga en alquiler las viviendas que tienen. El miedo que tiene la gente y la salida que estaban haciendo con las viviendas turísticas es en parte por el miedo a alquilarlas como tal. Y siempre parece que esas viviendas, las que están poniéndolas en alquiler, son grandes fondos de inversión con muchas viviendas, pero al final son muchas de ellas pues pequeñas familias que tienen 1 o 2 pisos y la señora viuda pues lo pone en alquiler para tener un complemento a su pensión y eso ni esos los van a poner como viviendas turísticas porque requieren un poquito de logística estar pendiente de ellos, pero tampoco los van a poner en alquiler porque tienen miedo a la ocupación y eso es una cuestión que no se solventa solamente con esa parte. Y hay otra cosa que yo creo que también es curioso, si nosotros tuviéramos un plan B como país porque la industria la estuviéramos reforzando, pero es que nos están salvando los muebles el tener el turismo de forma pujante, porque si no habría que mirar qué estaría pasando con nuestro PIB. Antonio. Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? El tema de este anuncio de una modificación de la ley de propiedad, yo creo que puede ser preocupante por el tema de derechos de propiedad. Es decir, porque una cosa es decir, dice, vale, en una comunidad de vecinos hay que respetar unas normas, pero no se puede echar la culpa de que no se respetan esas normas simplemente o únicamente a los turistas que van para ocuparlo, porque también hay vecinos molestos. Entonces, y en montones de comunidades de propietarios, pues hay el típico vecino que pone la tele muy alta, que deja la basura en el ascensor, que no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que con la nueva ley de propiedad, el resto de los vecinos van a poder decirle al que es un vecino molesto, oiga, usted ya no puede vivir aquí, o usted ya no puede utilizar su piso. ¿Dónde se van a poner las líneas divisorias? Que es un tema que puede ser preocupante. Es decir, es nuevamente volver a restringir los derechos
a la propiedad que tienen las personas, las empresas, ¿no? También. Y luego el tema que mencionaba antes Antonio, indudablemente el sector turístico está tirando del carro claramente en España, ¿no? Está creando mucho empleo, está tirando del Producto Interior Bruto, pero no podemos olvidar, lo cual es importantísimo, ¿no? para nuestra economía. Pero no podemos olvidar que como valor añadido hay otras actividades económicas, las industriales, por ejemplo, o de otro tipo de servicios que generan mucho más valor añadido. Y entonces lo que no podemos como país es tener una estrategia que está en la práctica, que los resultados son potenciar muchísimo el sector turístico, que como decía, crea mucha riqueza y crea mucho empleo. Pero hay otras actividades que generan mucho más valor añadido. Y lo que habría es que potenciar ese tipo de actividades, como por ejemplo pues la industria. Ya, yo esto lo llevo escuchando desde hace años, no, décadas. Décadas, ¿no? Jesús. Sí, la verdad es que, bueno, en primer lugar, parece que esto es un poco legislar en caliente también, ¿no? Es decir, al final que el tema del turismo pues se estaba convirtiendo, no en un problema, porque no es un problema lógicamente, pero que estaba empezando el país a tener problemas para absorber tantísima gente en periodos de tiempo tan determinados, pues eso yo creo que lo llevamos viendo desde hace bastantes años ya. Si te recorres un poco pues lo que es el sur de España, los sitios donde hay más turismo, las islas, por ejemplo, las islas está ocurriendo desde hace muchísimos años ya, pues que la gente no puede vivir, ¿no? Los propios españoles no podemos vivir en algunos sitios de España, que lo cual es un poco algo cuanto menos chocante, digamos, ¿no? Yo creo que pasa en muy pocas partes del mundo que gente del propio país pues no pueda vivir en una serie de zonas porque hay una serie de inflación, lo cual, desde mi modesta opinión, a lo mejor no es un problema de los que vienen, sino de que a lo mejor aquí, pues oye, también se podrían hacer las cosas un poco mejor para que también pues haya sueldos más altos, haya trabajos de más calificación, haya más industrias al lado, que la gente cobre mucho más y que pueda, entre comillas, pues competir con eso, ¿no? Entonces, al final, pues está claro que hay que hacer algo, pero yo no sé si hay que hacer algo aquí en 2 tardes, venga, cambiamos la ley, no sé qué, ¿sabes? Al final esto tiene que ser un acuerdo, yo diría que casi de Estado al final, ¿no? Es un poco decir, bueno, esto es un sector fundamental, si esto ahora se va a cambiar, dentro de 4 años se va a volver a cambiar para otro lado, pues estamos otra vez con lo mismo, que luego hablaremos un poquito también, me imagino, de todo el tema laboral. Estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, hay temas que yo creo que son fundamentales, que se piense un poco hacia dónde queremos ir y ver un poco cómo se pueden ir un poco sacando las soluciones, digamos, ¿no? No sé si es realmente, pues ahora prohibir que en el cuarto B se ponga un alquiler turismo. Pues no lo sé si es la solución, si os soy sincero. Un poco en línea con lo que comentas, yo recordaba que hace no mucho había médicos que no podían trabajar, no podían vivir sí. en Mallorca por el problema del salario que tenían y el coste del alquiler, ¿no? O sea, es un problema que luego cuando uno pues se pone a mirar qué acciones estamos tomando y cuándo hemos podido pues dar un giro para poder empezar a tener por lo menos balanceado. Bueno, pues aquí hemos venido muchas veces y hemos dicho que los fondos europeos no se estaban repartiendo, no se estaba llegando a realmente lo que se quería, que era esa transformación digital que hacía falta del pequeño y mediano empresario, y eso, pues lógicamente estamos perdiendo oportunidades de empezar a balancear los sectores, o sea, no solamente tener el turismo. Tenemos la suerte de tener el turismo, o sea, es bendito problema que tenemos. Sin hacer mucho, porque al final eso nos ha tocado la ventaja que tenemos. Tenemos una mina que lo único que estamos es tranquilos en el sentido de que el sol viene todos los veranos y que las playas siguen siendo magníficas playas, que la relación calidad-precio sigue siendo imbatible en Europa y sobre todo, yo diría, por el tema de calidad de servicio, aunque hemos tenido pues competidores muy potentes, ¿no? En el norte de África, se han hecho también en los nuevos países de la cuenca mediterránea. Yo creo que nos ponemos a pensar desde el punto de vista de valor añadido y sí es cierto que se debería de haber empezado ya a segmentar un poco más los turistas para tener turistas que hubieran sido menos en número pero más en ticket medio más alto, ¿no? Que permitieran dar un valor añadido mayor. Pero eso lleva, si estuviera bien hecho, debería llevar un plan un plan integral.
¿Para qué? Pues para que esa gente, si necesitan médicos, los médicos puedan estar allí, porque no tengan el problema de poder vivir ahí, y para que además, bueno, pues tuvieran una mano de obra en hostelería que fuera cualificada, porque ahora hay un grave problema que tiene el turismo, es que ha pegado tal tirón que no hay mano de obra para el sector turístico, o sea, es decir, para la hostelería. Entonces, claro, eso significa que no se está planificando, y ahí volvemos a lo que estabas diciendo, o sea, es decir, no hay planificación, son cosas que te vienen y tú lo único que te haces es legislar, pero para cobrar, no legislar para estructurar y crear a lo mejor... Para prohibir, ¿no? No, voy a poner o prohíbo o cobro, o sea, es decir, busco cómo cobrar impuestos o busco cómo intervenir, ¿no? Y eso yo creo que no son medidas, y por supuesto, yo creo que lo que decías es cierto. O sea, nosotros tenemos que tener planes estratégicos para que los partidos principales hicieran un pacto de Estado desde hace mucho. Dos datos para ver la dimensión de lo que supone el alquiler turístico aquí en España. Resulta que hay 3 millones de familias que tienen ingresos por alquiler de propiedades inmobiliarias. El alquiler turístico en España, el pasado ejercicio, generó 25.000 empleos y más de 2.000 millones de euros para los propietarios. Durante el año 2023, el alquiler turístico en España acogió más de 9 millones de turistas extranjeros. Cuando hablamos de legislar, no hablamos de prohibir, pero hablamos de legislar en la buena dirección. Darme 2-3 recetas para intentar seguir atrayendo turismo, que jueguen en las mismas o con las mismas reglas que el sector hotelero, que está muy regulado, que no haya estorbo a los vecinos y que no se restringa la oferta en alquiler, porque eso sería todavía tensionar más los precios. No sé si tenéis 2-3 recetas. A ver, yo creo que nosotros tenemos ya lo más difícil y es, o sea, una imagen país turista brutal. Al final yo creo que todo el mundo sabe que en España es un sitio donde se está bien de vacaciones. Es decir, tenemos lo más complicado ya, y es que tenemos la masa crítica. Yo creo que ahora lo que hay que intentar ver es qué es lo que se puede hacer con esa masa crítica, entre comillas, que al final son como clientes, ¿no? Los turistas son clientes al final que vienen aquí cada X tiempo. Entonces, desde mi punto de vista, se tiene que gestionar. Yo no estoy tan seguro que en todas las viviendas ahora mismo todo el mundo pueda pedir una licencia turística y que pueda convertirse una vivienda casi en un hotel. Yo creo que eso, porque es que no hay servicios, no hay capacidad para que eso lo pueda aguantar, y eso yo creo que se tiene que regular de alguna forma. No lo sé muy bien cómo, si os digo la verdad, pero se tiene que regular de alguna forma que eso sea el caso. Y en segundo lugar, yo creo que ahí hay que ver, y eso quizás sea un ajuste un poquito más fino, en qué zonas hay que a lo mejor que legislar un poco más. No prohibir, pero legislar. Yo os cuento, yo he estado... Por ejemplo, en Málaga, en Barcelona, en Madrid. Yo he estado, por ejemplo, yendo mucho últimamente a Europa, a Suiza, a Alemania, por temas laborales. En Suiza hay en algunas partes del país en la que está todo totalmente legislado, porque el país no aguanta, en estaciones de esquí determinadas, el país no aguanta más turistas, no puede levantar la mano porque se llenaría todo y sería imposible, digamos, de gestionar eso. Entonces ahí a lo mejor hay que meter, no digo prohibiciones, pero sí que una serie de limitaciones en cuanto a la propiedad extranjera que pueda tener una casa allí, qué es lo que se puede hacer con esa vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no puede ser es que al final aquí se esté convirtiendo esto en que vienen inversores extranjeros, por ejemplo, que se compren 5.000 pisos en Málaga y que se pongan esos 5.000 pisos en alquiler turístico. A lo mejor si son 5.000 pequeñas empresas españolas o pequeños individuos españoles que tenemos una casa allí, pues a lo mejor eso sí que hay que regularlo. Es decir, a lo mejor hay que empezar a diferenciar un poco, porque es lo que a nosotros nos exigen cuando salimos fuera. Entonces, es un tema, pero por supuesto que esto no es un tema de una tarde. Esto es un tema bastante complejo y es un tema que hay que tocar muchísimas administraciones, y está claro que cuando un mercado se desboca totalmente, pues hay que intentar ver cómo, no prohibirlo, pero cómo sí gestionarlo para que esté un poquito sea más eficiente, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, aquí no se trata tanto de decir regulo o no regulo el alquiler turístico, sino que hay que ir al problema de fondo. Porque únicamente centrarse en lo que es el alquiler turístico a lo mejor es simplemente poner un parche a una de las manifestaciones de un problema de fondo. Entonces, ¿cuáles son los problemas de fondo? Los problemas de fondo son la vivienda, por una parte, en donde el alquiler turístico influye y bastante en la vivienda, y
y el tema de expectativas, ¿no? También de la población. El tema de vivienda, vamos a ver. Alguien que tiene un piso y que lo quiere alquilar tiene dos opciones, alquiler turístico o alquiler tradicional. ¿Qué está pasando? Que hay mucha gente que el alquiler tradicional ha decidido que no quiere el alquiler tradicional, que prefiere el turístico. Vamos un poco a lo que decía antes Antonio. ¿Por qué hay gente? El alquiler turístico da muchos más problemas, lleva mucho más tiempo, los ingresos pueden que sean mayores, pero pero hay empresas normal, que te lo gestionan. Que hay empresas que te lo gestionan. Hay empresas que te lo gestionan, sí. No hay ocupas. Y no hay ocupas. Pero ¿qué pasa? Que alguien que a lo mejor dice, no, yo prefiero tener pues la tranquilidad, un alquiler permanente, etcétera, etcétera, en donde la legislación no está fomentando eso, al revés, lo está desincentivando. Hay un tema también de acceso a la vivienda, de oferta de vivienda. ¿Qué pasa? Que si es tan complicado como ocurre en España que se construye vivienda nueva, pues porque hay montones de trabas, de licencias, de cosas que hacen falta para que se puedan construir, pues hay menos oferta. Hay un problema también de expectativas. Es decir, no, es que yo quiero vivir en el barrio de Salamanca, en la calle Goya. Y no puedo vivir ahí pues porque los precios han subido muchísimo y tengo derecho a vivir en la calle Goya. Sí, pero es que la calle Goya tiene 25... Muy rapidito, que me quiero terminar con el tema. Dos cosas, puntos solamente. Primero, yo creo que si hay algo que sirve para ajustar la oferta y demanda es el precio, ¿vale? Con lo cual yo creo que hay un tema de precio detrás y yo creo que hay a lo mejor demasiada oferta muy barata en ciertas cosas que habría a lo mejor que analizar si merece la pena por la rentabilidad que pueda hacer. Y segundo, simplemente desde AMETIC hay un tema que es el gobierno del dato. Se generó un pacto para el turismo que lo que hace es recoger toda la información que se genera en torno al sector turístico, es decir, estamos hablando de hoteles, restaurantes, para ver cómo se puede hacer el uso. A mí me parece que con esa cantidad ingente de datos, con esa capacidad analítica que dan esos datos, se debería legislar utilizando información, no utilizando intuición. Yo, como gestor, yo siempre creo que uno puede utilizar la intuición cuando lleva muchos años ejerciendo en un sector, pero en el sector del turismo la legislación la están haciendo gente que no son expertos en el sector. Entonces a mí me parece que con esa información que se va a poder disponer, con todos esos datos que se ponen en función de lo que es un sector tan masivo, se podría ver mucho mejor en lo que serían las inversiones, los gastos, cuánto gastan, en qué gastan, cómo gastan, para no legislar por legislar, sino legislar en aquellos puntos donde se viera que son necesarios. Bueno, pisos turísticos en el orden del día, es uno de los temas calientes de la jornada, pero tenemos elecciones en Reino Unido. Ahora me cuentas, Antonio, temas relaciones comerciales Reino Unido-España, empresas que tienen intereses allí en aquel país y qué nos jugamos en esas elecciones. Oye, tenemos también el cabreo de Cepime, ¿no? Claro, sí, está calentito el tema. Publicidad y vamos con ello. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 34 42. Ligeras, 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 ligeras. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En deportes, zapatillas de running para flotar cuando corres. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app. Descubre la noche más desconocida del centro de Madrid en Gran Hotel Inglés. Todos los jueves, viernes y sábados disfruta de tapas y bocados para compartir, cócteles de autor y música en vivo en pleno barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía.
30 años contigo. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia con Antonio Bonet, con Jesús Reguilero y con Antonio Díaz Morales. Hablábamos del cabreo de Cepime, que acusa al gobierno de hostigamiento a las empresas por la subida del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral. Quiero que escuchéis a Gerardo Cuerva. Es, además de una imposición, una medida que tendrá graves consecuencias para miles de empresas. La reducción de la jornada es solo el último ejemplo de cómo el Ejecutivo actúa de manera unilateral, sin evaluar sus medidas y perjudicando a la empresa. ¿Qué te parece, Antonio? El mes pasado estaba yo con Gerardo Cuervas y ya estaba con el cabreado, secretario general, con Luis Ariballos, y lo que decían era que, que realmente no se tomaba en cuenta la importancia que suponían la pequeña empresa para la generación de empleo y que realmente la situación era asfixiante porque cada vez era más difícil poder abrir el cierre en un comercio por el coste que suponía. Y claro, si además los que podrían empezar a absorber parte del desempleo porque requirieran gente, por lo menos temporalmente, les ponen esas presiones de ahora tener menos horarios, bueno, pues llega un momento en que la rentabilidad de ese pequeño negocio pues la están sufriendo, de forma que muchos están cerrando. Nos olvidamos de la cantidad de pequeñas empresas que han cerrado en el último año, y él me lo decía, dice, es que han cerrado muchas, es que hay sectores en los que no han podido ser competitivos y han tenido cierre. Cuando vinieron las ayudas europeas, que vinieron porque se decían que iba a ser la mochila la mochila digital que iban a dar, luego resultaba que el pequeño empresario tenía que pagar por adelantado el IVA. Y entonces muchos llegaban y decían, no, es que para esto no me trae cuenta, yo no puedo estar aquí competitivo. O les daban cursos de formación que eran gratis para los empresarios, pero tenían que dejar el trabajo, y él era el único empresario y no podía estar dejando para ir a estudiar, tenían que estar, o sea, no se tiene muy cerca la problemática de ese pequeño empresario, y menos aún el del autónomo. Entonces ellos ya estaban sufriendo desde hace tiempo, y yo creo que cada medida que se ve que se toma desde el gobierno es como si fuera un clavo más en la situación. Y ahora la guinda le ha puesto la reducción de la jornada laboral, y que bueno, pues que Yolanda Díaz dice que si la patronal no está, no pasa nada. Pues voy a decir una cosa un poco así bruta, pues que se haga pero rápido, para que la gente se acomode rápido a la situación nueva. Es decir, lo peor que hay aquí son las incertidumbres, el estar tiempo negociando. Bien, antes comentábamos un poco sobre que queremos aquí incentivar empresas, industria, que queremos el cambio del modelo productivo. O sea, al final eso son manifestaciones, pero que luego al final todo esto influye. Es decir, si aquí yo creo que lo comentamos hace unos cuantos meses ya, cuando empezamos a hablar de esto, si en vez de ser 35 horas y media son 30, la gente va a preferir 30 o 20 o 12 o no trabajar directamente. Es decir, al final yo creo que, primero, lo que comentábamos, el impacto es brutal, sobre todo en las empresas pequeñas que tienen unos horarios establecidos, etcétera, etcétera. Yo creo que en España, desde mi punto de vista, no hay un problema tan grande de horas de trabajo más que de eficiencia y productividad en las horas en las que se trabaja. Y luego, en segundo lugar, al final hoy el gobierno es el que gobierna, ¿sabes? Si él tiene que tomar una decisión, que la tome. Lo que no se puede es estar todos los días con la incertidumbre de ver qué hacemos, qué no hacemos, esperamos, negociamos, que se tome la decisión. Es decir, al final esto de que parezca que es como una especie de, no digo chantaje porque es una palabra muy fuerte, pero es como una negociación por los medios, que se tome la decisión y cuanto antes. Yo creo que eso es un poco mi conclusión. Vamos a ver, el gobierno indudablemente va a tomar la decisión que considere oportuno, pero eso nos obedece para que podamos decir qué es lo que pensamos y qué es lo que va a ocurrir con esto. Entonces, totalmente. Aquí van a ocurrir dos cosas. Uno, va a aumentar la inflación. Es decir, hay muchas empresas que van a tener que subir sus precios algo para poder, porque los costes van a seguir siendo los mismos y la producción menor por las menos horas. Eso significa que va a aumentar la inflación. Y la inflación es el peor impuesto que hay para los pobres. Segundo, esto va a haber
muchas empresas que cierren, porque no van a poder aguantar esto, lo cual significa que dos consecuencias directas que va a tener son negativas para el país y para el conjunto de la población. Y eso hay que decirlo. Y se añade además esta reducción de la jornada a otra pequeña carga, pero continua y en aumento, de trabas burocráticas que se está poniendo a las empresas, sobre todo a las pequeñas, ¿no? y medianas, que las están sufriendo. ¿Qué ocurre? Que al final el empresario, todas las empresas pequeñas, que es la inmensa mayoría de las que hay en el país, el empresario tiene pocos medios y a lo que se tiene que dedicar es a producir y a vender. Y en vez de dedicarse a producir y vender, a lo que se está dedicando una parte más importante cada vez de su tiempo es hacer papeles. Cuya utilidad pues es bastante dudosa. Es decir, estamos entrando en un círculo vicioso cada vez más de que es más difícil producir, que es más difícil producir eficientemente, y eso lo que va a traer como consecuencia es que se va a deteriorar el estado de bienestar, porque no vamos a ser capaces de generar la suficiente riqueza como para poder pagar todos los costes que lleva esto. Yo me quedo con un tema que hemos hablado muchas veces aquí, si te acuerdas, Susana, siempre es el tema de la productividad, que es la asignatura pendiente. La cuestión es, si el problema es la productividad, ¿esto ayuda o dificulta la productividad del pequeño empresario? Como tú bien dices, Antonio, lo va a complicar mucho más. Entonces, en lugar de mejorar en el camino de mejoremos la productividad de las empresas españolas, porque si esa productividad mejora, va a tener un impacto en la subida de lo que sería la renta del país y en la mejora del país, y sin embargo lo que estamos haciendo es, vamos a ponerle todavía más trabas a esa productividad, con lo cual yo creo que lo que vamos es en el camino equivocado. No mejorar la productividad, sino empeorar la productividad. Recordemos que estamos en horas reales, estamos las mismas horas para mucho más empleo, con lo cual estamos teniendo una productividad mucho más baja y realmente estamos más cerca de las 31 horas de trabajo real que de las 30 de las que se dicen ahora de 37 y media. Fíjate, yo no escucho a la gente que diga quiero trabajar menos. Lo que la gente dice es que quiero cobrar más, claro. Básicamente. Y eso se hace pues siendo más productivo, que la empresa gane más dinero. Es decir, a lo mejor tendríamos que intentar ver cómo la gente puede trabajar lo mismo, pero cobrando un poquito más. Para el próximo día os voy a pedir recetas, que eso me gusta. Publicidad, y vamos con el último tramo. Y nos miramos directamente a Reino Unido, cita electoral, ya los colegios están abiertos y vamos a ver qué se juegan las empresas españolas allí en aquel país. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. We've now had 14 years of chaos, of division and failure, and the choice tomorrow
Elecciones en el Reino Unido. Antonio, ¿qué nos jugamos? ¿Qué se juega España? ¿Cómo son las relaciones comerciales? Para nosotros, Reino Unido es un país muy importante. Es un país importantísimo. Es uno de los principales inversores extranjeros que hay en España. Desde el punto de vista de la inversión española en el exterior, Reino Unido es un destino importantísimo. Hay montones de empresas grandes, medianas, con intereses, con inversiones en el Reino Unido. Es el principal emisor de turistas hacia España. Es un destino importantísimo de nuestras exportaciones y también de importaciones, pero sobre todo de nuestras exportaciones, con lo cual es un socio comercial importantísimo. Dicho lo cual, lo que hay que ver es un poco qué programa tiene Keir Starmer, ¿no? Y lo que da la impresión, y por lo que dice el programa, pues es bastante sensato. No va a haber grandes cambios ni políticas muy radicales de izquierdas o de nacionalizaciones o de en contra del mercado, de las empresas, ¿no? Con lo cual, el análisis que hacemos, por lo menos desde el Club de Exportadores e Inversores, es que no va a haber grandes cambios, no va a suponer una modificación sustancial, va a ser un poco más business as usual, ¿no? Si hubiera sido otro candidato, como el que tuvo antes el Partido Laborista, que era pues mucho más radical y mucho más de políticas de izquierdas, sí hubiera sido mucho más problemático. Pero el candidato del Partido Laborista lo que está demostrando y lo que está declarando y lo que dice su programa, pues es bastante sensato. Oye, pues habrá cosas que sean un poco más progresistas, un poco más de derechas, un poco más de izquierdas, pero sobre todo es business as usual. Sí, y además también hoy en España pues hay empresas muy importantes españolas que tienen inversiones allí, las empresas grandes, pues el Santander, Iberdrola, es decir, Telefónica, etcétera, etcétera. Al final es curioso que en Europa parece que los extremos es un poco lo que más está tocando, ¿no? Que estamos aquí después de las elecciones europeas viendo a ver qué es lo que pasa en Francia, en Alemania, en Italia y demás. Y en el Reino Unido, que hoy está bastante cerca, pues ha ocurrido justo lo contrario, ¿no? Y al final es que, como comentaba Antonio, pues que ha habido un partido que ha propuesto algo que no es lo que se proponía antes, creo que se llamaba Jeremy Corbyn, que era un poco el antiguo candidato hace ya unos cuantos años, que al final es una elección también, y es que a la gente le gusta un poco la tranquilidad y el sosiego, ¿no? Y muchas veces si se presenta algo en ese contexto, pues creo que van a sacar ahora una mayoría absoluta, vamos, según los sondeos que se tendrán que confirmar entre hoy y mañana, mayor que la que tuvo Tony Blair, ¿no? Lo cual es algo bastante importante, porque bueno, el carisma que tenía Tony Blair pues no tiene nada que ver con el que tiene el que se presenta ahora, ¿no? Pero interesante es ver un poco también Reino Unido como es diferente respecto a lo que tenemos aquí en Europa, ¿no? Siempre lo que hablamos muchas veces del péndulo, ¿no? El péndulo político. Inglaterra venía con el Brexit, tensionó mucho todo desde el punto de vista de las expectativas que había con la salida de Europa, pues era poder controlar todo el tema de la inmigración. Y la gente ha visto que han salido y que la inmigración no se ha solucionado. O sea, que el problema no era estar en Europa. De hecho, las últimas estadísticas, los últimos datos que decían, había como un 57% que estaban a favor de volver a Europa. Claro, cuando ocurre eso, lo que la gente tiende a pensar es, dice, bueno, fuimos extremistas antes saliéndonos de Europa y no nos ha solucionado el problema. Bueno, pues seamos más tranquilos y veamos una cosa más lógica. Y yo creo que ahí el que va a pagar la factura de forma muy dura va a ser el Partido Conservador, que la prensa dice que va a estar en una situación muy, muy, muy difícil después de las elecciones que vamos a tener. Bueno, y por si nos quedamos con ganas, luego el fin de semana tenemos elecciones en Francia, segunda vuelta. Ahí también tenemos muy buenas relaciones con Francia. Las cosas están más calmadas, ¿no? Después de la primera vuelta. Al principio fue como un sopetón cuando Macron convocó elecciones y ahora todo más calmado. Sí, bueno, después de la primera ronda parece que se han calmado las cosas, ¿no? Vamos a ver qué ocurre el domingo, ¿no? Y vamos a ver si de verdad, en fin, esta alianza o este acuerdo que hay entre el centro y la izquierda de intentar impedir que gane la derecha en Francia, a ver si en la práctica se consolida, ¿no? De todas maneras,
puede ocurrir un poco lo que ha pasado en Italia. Es decir, iba a decir exactamente lo mismo. Meloni al final. Meloni, ¿Qué ha pasado? Nada. A Meloni la han acusado de extrema derecha, antieuropeísta, tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues oye, pues tampoco ha pasado nada extraordinario. Y la política que ha tenido... Y la acepta todo el mundo, y todo el mundo habla con ella, y nadie la ha echado de la Unión Europea, ni del G8, ni del G7, ni del G20, ni de nada. Ni de nada. Bueno, ¿cómo viene el día? Estamos en julio y viene cargadito y con temas más que interesantes. Chicos, que nos vamos, que es jueves, bendito jueves. Antonio Bonet, Jesús Requelero, Antonio Díaz Morales, un auténtico placer. Gracias, y hoy por la sombra, que va a hacer mucho calor. Sí, hoy subí. Gracias, adiós, chao, chao. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se prevé una situación de estabilidad en prácticamente todo el país con predominio de cielos despejados. Únicamente en el norte de Galicia y en el área de Cantábrica se esperan cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas. Probables brumas y bancos de nieblas matinales en interiores del extremo norte peninsular, sin descartarlos en el estrecho y litorales del Alborán, donde también es posible la presencia de calima. Las temperaturas tenderán a aumentar. Únicamente se prevén descensos en las máximas en el nordeste de Castilla y León y en el entorno de Alto y Medio Ebro, así como en interiores en el este peninsular. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. El verano siempre tiene sus heladitos, su solecito y sus planes para escapar del calor. Pues en Faunia tenemos un plan muy fresco para disfrutar en familia. Ven a bañarte con osos marinos en la bahía de Steller. Refrescarse junto a estos animales tan cariñosos y juguetones harán que este día sea inolvidable en Faunia. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Ángel Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El jueves viene muy paradito, y es que nuestro faro en las bolsas está hoy apagado. Efectivamente, no tenemos negociación en Wall Street. 4 de julio, día de la independencia estadounidense, y eso va a hacer que la actividad sea bastante más reducida en los mercados europeos. Eso sí, tenemos las elecciones en el Reino Unido, aunque el grado de incertidumbre que provoca esta cita electoral es bastante menor que el que ha provocado la cita electoral en Francia. Todos los sondeos anticipan un vuelco político, otorgan una clara victoria a los laboristas después de 14 años de gobiernos conservadores. La libra apenas se ha movido en las últimas fechas, así que tendremos que esperar a la sesión de mañana a ver cómo cotiza esos resultados el FT100. Sí que vamos a cotizar hoy esas actas de la FED que se conocieron anoche y que corroboran que el Banco Central estadounidense no tiene prisa por bajar los tipos de interés. Hoy en en la eurozona vamos a conocer la balanza de pagos y los precios de producción industrial del mes de mayo. En nuestro país, eso sí, el Tesoro acude a los mercados en una nueva subasta
subasta de bonos y obligaciones, y tenemos varias compañías como Acciona, Amadeus o Enagas que pagan dividendo. La prima de riesgo está en 82 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,40%. En Europa, Paloma, también planito el día. Muy plano, pero la tendencia es positiva. Estamos viendo subidas suaves en la bolsa de Alemania, en el futuro, arriba un 0,20%, también en Reino Unido. En París, el avance para el CAC 40 para el subfuturo es de medio punto porcentual, el del Eurostock arriba un 0,20 y un 0,30 el de la bolsa italiana. Una jornada que previsiblemente va a ser bastante tranquila y en la que hemos conocido dato muy malo de pedidos industriales en Alemania, caída del 1,6% y se esperaba un rebote de medio punto porcentual. Hemos tenido también dato de IPC en Suiza, 1,3%. La inflación se esperaba una décima por encima. Muy pendientes hoy también de las actas de la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo que se van a publicar esta tarde. Y en cuanto a compañías, nos vamos a fijar en Ericsson, que ha anunciado un cargo por deterioro de 11.400 millones de coronas suecas por la adquisición de Vonage, y también en Lufthansa, que planea aumentar su participación en la aerolínea italiana ITA Airways. ¿Qué más estás mirando hasta ahora? Pues en esta jornada huérfana de Wall Street los futuros operan muy planos y tenemos también récord, zona de máximos para las bolsas en Japón. El Nikkei está subiendo en esta jornada, la subida va a ser del 0,8%. Si nos fijamos también en el mercado de materias primas, a esta hora tenemos recortes del 0,75 para el crudo West Texas, $83,26 para el barril de referencia en Estados Unidos, crudo Brent 86,75. Y en el mercado de divisas, pues nos fijamos en ese cruce euro-dólar, donde vemos debilitarse a nuestra moneda. 1,0790 el par euro-dólar. Así es como viene el día. Vamos a intentar comprender dónde están las claves con Francisco Simón, responsable europeo de estrategia de Asset Allocation en Santander Asset Management. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y hoy entiendo que entre las elecciones en Estados Unidos, en Reino Unido, y el parón en Estados Unidos que nos permitirá respirar. ¿Qué esperas hoy del mercado? Pues sí, esperamos que hoy esté bastante tranquilo, ¿no? Como decías, tenemos por un lado pues festivo en Estados Unidos, que siempre hace que la actividad mercado sea menor, y el mercado pues principalmente yo creo que estará pendiente de los resultados en Reino Unido, que no esperamos sorpresas. Esperamos una gran victoria por parte de los laboristas y luego sobre todo centrados en los datos de mañana de empleo en Estados Unidos, que será pues una nueva piedra de toque para ver cómo está el tono de la economía, que esperamos que siga en un tono sólido, a pesar de que en las últimas sesiones, en las últimas semanas hemos tenido datos algo más mixtos, que cuando los descontextualizamos podríamos pensar pues que la economía americana está pasando por debilidad, pero cuando los vemos en el contexto simplemente pues es algo de relajación después o de debilitamiento después de una tendencia muy positiva en lo que llevamos de año, ¿no? Donde hemos revisado las expectativas de crecimiento muy al alza, con lo que en un primer momento vamos a estar muy pendientes de los datos de empleo de mañana para ver qué podría ser, cómo los lee la Reserva Federal de cara pues a sus estimaciones sobre las bajadas de tipos de interés. El mercado también muy pendiente de las elecciones en Reino Unido, y ahí empresas españolas se juegan mucho. Si las urnas dan la espalda a los conservadores, entonces esto le vendrá bien sobre todo a infraestructuras, estoy pensando, que tienen intereses y se esperan fuertes inversiones en el país. Sí, en general se está viendo como una victoria laborista, se está viendo como positivo para el Reino Unido en general, una economía que está teniendo un momentum de crecimiento muy positivo y donde estamos teniendo también una tendencia de inflación a la baja, con lo que la economía está evolucionando de una forma muy positiva en ese sentido. Y ahí la mayor preocupación sobre todo es sobre las finanzas públicas, ¿no? Pero es un tema más de medio y largo plazo. Pero sí que esperamos que la inversión se recupere de forma importante en Reino Unido y que una victoria clara laborista sería positivo para los mercados. Francisco Simón, Santander Asset Management, gracias, buen negocio. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener.